Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a una perla más de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a compartir acerca de la responsabilidad de los padres. El día de ayer estuvimos compartiendo acerca de lo que dice el Salmo 6, el Proverbio 6 del 20 al 23 acerca de los hijos y de los padres. La palabra de Dios nos dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Aquí básicamente está hablando de los hijos, de la responsabilidad de los hijos para con los padres, pero esto también implica una responsabilidad de los padres para los hijos. Si los vamos a enseñar y les vamos a dar órdenes, estas deberían ser conforme a lo que es conveniente para ellos. Nunca incitarlos al pecado, nunca incitarlos a lo malo, nunca incitarlos a seguir la cultura del mundo, que la cultura del mundo es una cultura contraria a la cultura de Dios, etcétera. En el principio, el propósito de los padres lo encontramos en Adán. Adán era quien recibía las instrucciones de parte de Dios y él las debía compartir con su familia. Él le debía enseñar a Eva y le debía enseñar a sus hijos. Cuando la palabra nos habla de José y de María, resulta que en apariencia la más espiritual de los dos era María, de acuerdo a lo que el ángel habla de ella, que no habla así de José. Sin embargo, todas las instrucciones para la familia las recibía José, porque el Señor respeta la autoridad y los padres son la autoridad de la casa. Entonces las instrucciones las va a dar Dios a los padres. Por un lado, y esto nos habla entonces de la principal responsabilidad de los padres. La principal responsabilidad de Adán con respecto a Eva y con respecto a su familia era guiarlos al conocimiento de Dios, era guiarlos a la relación con Dios. De tal manera que nuestra principal responsabilidad para nuestros hijos es modelarles el amor del Padre, que ellos puedan conocer al Padre a través de conocernos a cada uno de nosotros. Y eso significa modelar en ellos amor, misericordia, gracia, pero también santidad, disciplina, justicia, obediencia, y no la justicia humana, sino la que es conforme a Dios, conforme a la palabra de Dios. En Deuteronomio, capítulo número 6, versículos del 3 al 9, nos habla precisamente de esa responsabilidad que Dios le da a los padres. Dice la palabra en el versículo 3, dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obras los mandamientos que le estaba dando, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La instrucción y todo esto es para instruir a los hijos y para instruir a la familia. El padre es el sacerdote de su casa y como tal debe ejercer la autoridad sacerdotal, y la autoridad sacerdotal es
tiene como función llevar a las personas al encuentro con el Señor. Los que deberían evangelizar y bautizar a sus hijos son los padres. No, esa no debería ser una tarea que quede a la merced de la iglesia, por un lado, y por el otro lado, los padres deberían ser los primeros discipuladores de sus hijos, y los hijos los primeros discípulos de los padres. Ese es el plan de Dios. ¿De quién aprendió Isaac a amar a Dios? Lo aprendió de Abraham. Y Jacob, ¿de quién aprendió a amar a Dios? Lo aprendió de Isaac. Y la palabra de Dios nos lo enseña. ¿Quién instruyó a Salomón? David. Así que en la palabra de Dios encontramos constantemente esa responsabilidad de instruir a los hijos para que a los hijos les vaya bien en la vida, pero de instruirlos conforme al consejo de la palabra de Dios. En el libro de Jueces, en el capítulo número 2, después de la muerte de Josué, dice la palabra que después de la muerte de la generación de Josué, vino otra generación que no conocía a Dios y se desviaron. ¿Y por qué no la conocían? Porque los de la anterior generación, los padres, no les enseñaron a los hijos. La palabra siempre va a ser, está a la distancia de una generación de desaparecer. Y Dios es un Dios trigeneracional. La palabra habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando habla de discipulado, la palabra habla que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Y aquí hay una triple generación. Dios nos enseña, nosotros aprendemos y les enseñamos a nuestros hijos para que nuestros hijos les enseñen a otros. Lo mismo dice 2 de Timoteo 2:2, lo que has aprendido de mí, primera generación, Pablo, enseña a otros hombres que sean capaces de enseñar también a otros. Es decir, ahí incluso hay 4 generaciones. Pablo enseñándole a Timoteo para que Timoteo le enseñe a otros y otros le enseñen a otros. Así es como se transmite la palabra de Dios, y el principal lugar de transmisión de la palabra de Dios es la familia. Hoy vivimos en un tremendo error, y es que pensamos que es la escuela la que debe formar a nuestros hijos. La escuela es la que informa. Pero quienes formamos a nuestros hijos desde la perspectiva de la palabra de Dios somos los padres. Como la escuela no está para formar, sino está para informar y solo formar ciertos aspectos del carácter, pero no el carácter completo, hoy tenemos un vacío de carácter en las generaciones actuales. ¿Por qué? Porque los padres no han incidido en la educación de sus hijos, en la formación de sus hijos, como deberían, en la formación del carácter. La escuela va a informar, va a darle información de un montón de aspectos técnicos, pero la formación del carácter es responsabilidad de los padres, y por lo tanto los padres deben ser conocedores de la palabra de Dios y deben formar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Por eso en Proverbios 22:6 dice la palabra: instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Y ese instruye al niño significa instrúyelo desde que nace. La instrucción de los padres a los hijos comienza desde que los niños nacen. No importa cuál sea la ideología de hoy en el mundo, la responsabilidad de los padres delante de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Y este es el punto también, un punto importante y un punto relevante. Los padres no somos responsables delante del Estado ni delante de la sociedad acerca de nuestro ser padres. Somos principalmente responsables delante de Dios. Y la palabra dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, 22 al 24, que no hagamos las cosas para los hombres, sino que las hagamos para Dios.
y eso significa hacerlas con excelencia. ¿Por qué? Porque de Dios viene nuestra recompensa. Así que no importa cuál sea la ideología del mundo, cuál sea lo que el mundo diga acerca de la educación de los hijos, generalmente quienes dictan esas normas es porque no tuvieron unas buenas relaciones con sus hijos, se equivocaron con sus hijos, no obedecieron la palabra de Dios y entonces se inventan cualquier cosa en relación con los hijos. Hoy hay una confrontación muy clara entre la ideología del mundo y la ideología y el pensamiento de Dios en cuanto a la educación de los hijos. El mundo dice que al niño no hay que darle vara, que al niño no hay que disciplinarle, que al niño hay que darle a escoger su sexo, qué quiere ser, que al niño no hay que inducirlo a una creencia, a una fe, y todo eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino, punto, se acabó, y esa es la responsabilidad de los padres. Lo que el mundo diga, y además la palabra de Dios dice que la disciplina es necesaria para los hijos, que el padre que no disciplina a los hijos es porque lo considera un bastardo, es decir, no lo ama. Así que la ideología del mundo es totalmente contraria a la ideología de Dios. Por eso el mundo está como está de cabeza, cada quien haciendo lo que se le da la gana, y con una gran cantidad de nuevos vicios, de pecados extremos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros, como padres, deberíamos aplicarnos en primer lugar a conocer y compartir con nuestros hijos la palabra de Dios, independientemente de la denominación, de la creencia, etcétera, que tengamos. Ya leímos Deuteronomio 6, versículo del 1 al 9. Y en el Salmo 127, versículo 1, la palabra de Dios dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. De tal manera que es en vano cualquier esfuerzo que nosotros hagamos separado de Dios. Recordemos lo que dice también Juan capítulo 15, versículo 5, separados de Dios nada podemos hacer. Y la formación del carácter, ¿en qué consiste el carácter? En ser lo que Dios dice que somos, en tener lo que Dios dice que tenemos, buscar lo que Dios dice que tenemos, y en poder lo que Dios dice que podemos. Y todo eso nos lo enseña la palabra de Dios. Son los pensamientos más profundos que deben estar en el corazón de nuestros hijos, para que nuestros hijos, aun cuando sean grandes, lo vivan. Dice la palabra en Proverbios 23:7 que conforme el hombre piensa en lo más profundo de su corazón, así va a vivir. Y lo que el niño aprende en los primeros años de su vida, en los primeros 7 años de su vida más o menos, es lo que él va a vivir. Y quienes más están en contacto con el niño en los primeros 7 años de su vida son los padres. Por lo tanto, los padres somos los obligados a formar en nuestros hijos el conocimiento de la palabra y el carácter de Dios en ellos. Y la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es atemporal y es independiente de la cultura, de las circunstancias, de la raza, del lugar geográfico, etcétera, en el cual nos encontremos. La palabra de Dios es verdad. Jesús dice que su palabra permanece para siempre. Así que mientras que la educación escolar va cambiando cada cierto tiempo. Antes era de una manera, ahora es de otra, y en el futuro será de otra, mientras que la palabra de Dios es permanente y no cambia. Y una cosa que debemos tener muy claro los padres, algo que dice el Salmo 127:3. Herencia de Jehová son los hijos. Y eso implica dos cosas. Los hijos son un regalo de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Pero también significa que los hijos son de Dios. Son un regalo de Dios para nosotros. Son una bendición de Dios para nosotros. Pero
tarde o temprano vamos a tener que dar cuentas delante del Señor por ellos, porque también son una administración que el Señor nos da. La palabra de Dios dice que todo lo que hemos recibido daremos cuenta de ello, y si hemos recibido como regalo nuestros hijos, vamos a dar cuentas delante del Señor por ellos. ¿Qué hicimos con ellos? Si los formamos o no los formamos conforme a la palabra de Dios. Es una responsabilidad muy grande. Así que debemos ser responsables en cuanto a ese regalo que Dios nos ha dado. Muchos padres se quejan de que los hijos son por aquí, de que los hijos son por allá, de que no les hacen caso, y la respuesta siempre está en el cuidado que ellos pusieron cuando sus hijos eran menores de edad, y en el tiempo que les han dedicado a formar. Los padres ahora, muchas veces por cuestiones de trabajo, económicas, etcétera, etcétera, evaden la mayor responsabilidad que Dios nos ha dado en cuanto a nuestros hijos por esos temas, y entonces dejan la formación de los hijos en manos de la televisión y en manos de la escuela. Por eso el diablo se ha enseñoreado de los medios de comunicación, principalmente de las redes sociales y de la educación, para introducir todos sus conceptos antibíblicos, anticristianos y antihumanos, para destruir, para robar, matar y destruir la vida abundante de nuestros hijos. Por ello necesitamos asumir o reasumir esa responsabilidad, porque lo hagamos o no lo hagamos delante de Dios, perdóneme, pero vamos a seguir siendo responsables de ello. No importan las demás circunstancias y los argumentos que tengamos, la palabra de Dios dice que nosotros somos los que los debemos formar. Y hay un pasaje muy serio también en las Escrituras, que muchas veces, y hay razón en ello, lo entendemos como aquellos que les hacen daño a los hijos, que los abusan, etcétera, etcétera. Pero también eso es aplicable a los padres que no le ponen responsabilidad a cada uno de sus hijos para educarlos y formarlos. Y lo que dice ese pasaje es que si alguno le hiciera un daño en pasivo o en activo a un niño, más le valiera ponerse una piedra de molino atada al cuello y echarse al mar que presentarse delante del Señor. Así que es una responsabilidad muy seria. Necesitamos tomarla con responsabilidad. Lo que estoy hablando hoy no es para que alguien entre en condenación si ya tiene hijos mayores y se equivocó en la situación. Ok. En el Señor hay perdón y hay misericordia. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero eso no implica que no tomemos un rol activo en este tiempo de consejo a nuestros hijos. Usted y yo no vamos a dejar de ser padres nunca. La paternidad es un oficio que trasciende no solo la temporalidad de la vida en la tierra, sino que trasciende a la vida eterna. Y nunca dejamos de ser padres. Solo cambian los roles. En el principio somos Superman y formadores. Ahora ya cuando los hijos crecen somos consejeros. Entonces necesitamos acercarnos con sabiduría. Si no logramos cumplir bien el rol cuando ellos eran niños, ahora necesitamos con sabiduría, con dirección de Dios, acercarnos a ellos como consejeros. Nosotros deberíamos ser los mejores consejeros para nuestros hijos, los consejeros sabios. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría y que con consejos sabios se gana la guerra. Entonces,
entonces ahora nuestro rol debería ser de consejo. Y si hay algún momento de reconocer delante de nuestros hijos que no hicimos todo lo que deberíamos haber hecho para su formación, pues también es tiempo de pedir perdón y es tiempo de rectificar esas cosas. La hermana Sonia me hace una pregunta, si se puede ser amigo de los hijos. Miren, amigos los hijos pueden conseguir en cualquier lado, pero papá o mamá solo van a tener uno. Así que nuestro rol principal es de ser padres, y ser padres significa ser autoridad, no autoritarios, pero sí autoridad. Y no si se puede ser ambas cosas a la vez, si se puede ser amigo sin perder autoridad, qué bueno. Pero generalmente el tratar de ser amigo implica perder autoridad paterna. Así que la respuesta sería, es bastante complicado querer ser amigo de los hijos. ¿Por qué? Porque los amigos les aceptan todo, los amigos hablan entre ellos malas palabras, los amigos se van de parranda, etcétera, etcétera. Pero nuestro rol es el de ser padres, y como padres es ser formadores y ser consejeros. Así que lo que hay que tener como prioridad no es ser amigo de los hijos. Lo que hay que tener como prioridad es ser papá para los hijos, y un papá conforme al diseño de Dios. Un papá que es formador en la infancia y que es guiador y consejero ya en la adolescencia y en la edad adulta. Y una cosa que es importante no perder de vista es que la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 4, nos enseña o nos dirige a que criemos a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, con amor y no con ira. Muchas veces la corrección de los padres es con ira en lugar de con amor. No buscan el arrepentimiento, sino buscan el castigo. Y el castigo no tiene sentido si no lleva al arrepentimiento. La idea de la disciplina de Dios es siempre llevar a la persona que está bajo disciplina al arrepentimiento, y el arrepentimiento es a un cambio de conducta. El castigo en sí mismo no hace un cambio de conducta. Solo cuando el castigo es aplicado en amor y es aplicado en entendimiento y no con ira, entonces da resultados. La ira, dice la palabra en Santiago capítulo 1 versículo 20, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y eso es aplicable a nuestros hijos, que la palabra áspera enciende el fuego en lugar de apagarlo, pero la palabra blanda sí lo apaga. Entonces la corrección, el castigo, la disciplina, la vara siempre debe ser hecha en amor, y hacerla en amor significa que la tenemos que hacer o la debemos hacer buscando el arrepentimiento de nuestros hijos respecto a lo que hayan hecho mal, y ese arrepentimiento implica un cambio de conducta, un dar la vuelta en redondo para ir en la dirección contraria a donde venían. Así que hoy con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche, y si Dios lo permite, el día de mañana, temprano en la mañana, estaremos compartiendo la última perla de la semana. Así que los esperamos, que el Señor les bendiga y les guarde, y aprovecho de una vez para desearles un feliz fin de semana y recordarles que el fin de semana es el tiempo para congregarnos, y que no dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, y entendiendo que es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Muy bien, muchas gracias por conectarse, que Dios les bendiga, bendiciones y un abrazo para cada uno.